Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast, Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición del día lunes. Mira, el calendario dice 8 de junio de este 2026, comenzando una nueva semana. Cada vez más cerca de culminar este primer semestre y con un conflicto al otro lado del Atlántico que todavía acapara la atención y más aún en los actos que ha pasado durante el fin de semana. Mientras el presidente Donald Trump está tratando de encontrar un acuerdo de paz con Irán, lamentablemente vuelven otra vez los ataques. Esto nos da a nosotros una idea más clara, creo, de lo que va a pasar en los próximos días. Entendemos que en la medida que Israel entienda que para sus intereses tiene que seguir atacando a el Líbano o igual a Hezbollah, entonces no va a ser algo que contribuya a estas negociaciones de paz. Y ahora mismo tenemos a una Irán que está atacando con misiles a Israel. Entonces, el presidente, por supuesto, está preocupado porque había un camino por lo menos medianamente allanado para poder decir, ok, estamos encontrando un punto medio o por lo menos estamos más cerca de alcanzar un acuerdo de paz, pero esto pues lo entorpece. Este es un artículo, voy a leerles, está publicado el día de hoy en el New York Post, dice: un mando militar conjunto de Irán anunció hoy la suspensión de las operaciones ofensivas contra Israel después de que el presidente pidiera a ambas partes que depusieran las armas en sus primeras declaraciones públicas desde que los enemigos de Oriente Medio intercambiaran ataques en la mayor escalada de hostilidades en más de 2 meses. El mando conjunto advirtió que si Israel o sus aliados llevan a cabo cualquier otro acto de agresión u hostilidad, incluso contra Hezbollah, en el sur del Líbano, entonces se tomarían medidas mucho más severas y aplastantes que las anteriores. Israel e Irán deben cesar inmediatamente los ataques, es lo que escribió el presidente Donald Trump en una breve publicación en Truth Social, después de que Irán enviara 3 oleadas de misiles hacia el Estado judío, mientras que las fuerzas israelíes atacaban lanzadores de tierra-aire montados en camiones e instalaciones petroquímicas dentro de la República Islámica. No se reportaron víctimas de inmediato en este intercambio de disparos más intenso desde que entró en vigor el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril. También este artículo señala, en una publicación aparte, el presidente Trump insistió en que Irán e Israel estaban buscando un alto al fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, a menos que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino. El bloqueo se mantendrá vigente y con toda su fuerza hasta que se alcance un acuerdo final. Las cosas deberían avanzar con rapidez. No había indicios de que Estados Unidos fuera a reanudar las operaciones militares contra Teherán como consecuencia de los ataques contra Israel. La semana pasada, el presidente Trump declaró en el programa Pod Force One del Washington Post que era improbable que el bloqueo contra los puertos iraníes se mantuviera vigente para cuando llegara el Día del Trabajo, el 7 de septiembre. Se escucharon explosiones en las ciudades iraníes de Isfahan, Karaj, Tabriz y Teherán, mientras que los medios estatales informaron que una fábrica petroquímica en la ciudad de Mashhad también había sido alcanzada. Según la agencia IRNA, las fuerzas israelíes también atacaron un centro militar en Tabriz, pero las autoridades locales afirmaron que no hubo víctimas. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán se jactó de que los ataques contra las bases aéreas israelíes de Tel Nof y Nevatim habían comenzado
como parte de la operación Narsh. Bueno, ahí está una de las incursiones o ataques que se dan después del 8 de abril. Porque, claro, Estados Unidos había buscado el acuerdo de paz. Israel había dicho que no iba a continuar atacando a Irán. Tomó su camino para ir atacando a el Líbano. Y en medio de esto, pues ahora se registra este tipo de ataques. Tenemos un presidente, Donald Trump, que está comprometido. Él dice no estar urgido, sin embargo, está buscando la manera de que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Ahora, hay otro dato muy interesante que publica el Braver.com que dice el presidente Trump toma medidas para controlar a Benjamin Netanyahu después de que Israel atacara Beirut tras el ataque con misiles de Hezbollah. Según los informes, el presidente Trump está intentando controlar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de que Israel lanzara un ataque contra el Líbano tras el ataque de Hezbollah en el norte de Israel. En una publicación en X, Barak Ravid, corresponsal de asuntos globales de Axios, compartió que Trump le dijo que iba a llamar a Netanyahu y decirle Netanyahu que no contraataque. Según Axios, las declaraciones del presidente Trump a Ravid se producen después de que Irán respondiera con un ataque con misiles contra Israel, luego de que Israel atacara Beirut en respuesta a un ataque de Hezbollah. Según Axios, las fuerzas de defensa de Israel, la FDI, dijeron que sonaron las sirenas en el norte de Israel cuando lanzaron 4 misiles desde Irán. Los medios estatales iraníes informaron del lanzamiento de una tercera oleada de misiles, pero las autoridades israelíes afirmaron que todos habían sido interceptados hasta el momento. El presidente Trump había hecho declaraciones a Axios que llamaría al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para instarle a que no tomara represalias por el ataque con misiles de Irán. El portavoz de las FDI, el general de brigada Efi Defrin, declaró que las FDI están trabajando en planes militares y continuarán atacando objetivos de Hezbollah en Beirut. Según funcionarios israelíes, Israel había atacado los suburbios del sur de Beirut después de que Hezbollah lanzara un ataque con misiles contra Israel. Lo dijo Axios. Un funcionario estadounidense, junto con otras 2 fuentes, declaró al medio que Israel había notificado a la administración Trump antes de este ataque contra Beirut. Otro funcionario estadounidense declaró al medio que Estados Unidos apoya el derecho de Israel a la autodefensa y respalda al gobierno legítimo del Líbano en su labor por brindar un futuro mejor a sus ciudadanos. ¿Qué le parece? Pero bueno, esto es lo que se ha registrado el pasado fin de semana. Para nosotros, por supuesto que venimos anunciando la posibilidad de que ojalá se logre encontrar un acuerdo de paz. Sin embargo, a grandes luces vemos que ya esto no depende solo del presidente Donald Trump, aunque tiene, por lo que vemos en sus declaraciones y también en los resultados de esas declaraciones, el presidente tiene mucha influencia para poder parar estos ataques. Aquí lo curioso, y otra vez nos parece interesante, es que Irán, a pesar de ataques con misiles, todavía se le tenga consideraciones. Entendemos que el presidente lo que está buscando no es que escale esto a una guerra global o que esto vaya a peores. Pero otra vez, indirectamente, Irán nos está demostrando que no está del todo acabada. Tiene todavía misiles y los está utilizando en contra de su némesis más cercana, que es Israel. Ahora, podrán decir que Israel tiene igual el derecho a la autodefensa, pero en este caso Israel es como que hubiera declarado la guerra al Líbano. No una guerra abierta, pero sin embargo están entrando en el territorio del sur y están atacando, claro, para buscar... La justificación es entrar a diezmar, minimizar, eliminar a los terroristas de Hezbollah. El problema es que ya hemos visto desde el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo del presidente George W. Bush, en conjunto con su entonces aliado, el Gran Bretaña, el Reino Unido, pues la cara del terrorismo no es necesariamente esa guerra convencional a la que estamos acostumbrados. El terrorismo es cobarde.
Ellos pueden asesinar a las personas, no importa, un día a la vez. Y no se hacen problema en esconderse en las montañas, camuflarse entre las personas civiles, utilizar a niños como escudos. Y peor todavía, llevarlos a las escuelas, adoctrinarlos, meterles todo el odio posible, para después tener a reclutas no solamente muy bien armados, sino muy bien ideologizados, radicalizados, que son capaces de entregar sus vidas por la causa que ellos mismos están promoviendo. Y a eso es a lo que en realidad y de fondo se está enfrentando Estados Unidos e Israel. Ojalá nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos, el presidente Donald Trump logre encontrar un acuerdo de paz fructífero, que de una vez estemos hablando de una bajada en el precio de los combustibles. Sí, la realidad es que este fin de semana, si usted ha ido a hacer compras y ha visto, si usted ha ido a comprar gasolina a los surtidores, hay una diferencia que podríamos fácil decir que ha alcanzado de $1 menos. O sea, ahora mismo podemos encontrar gasolina en $3.50. Claro, otros gasolineras puede usted encontrar tal vez en $3.60, pero creo que la media ahora mismo está en $3.54, $3.50. No deja de ser una muy buena noticia, le cuento. Aunado a lo que habíamos dicho el pasado fin de semana, que hay un incremento en los puestos de trabajo, sobre todo en el sector privado, nos parece que son excelentes noticias. Y la guerra todavía no se ha llegado a un acuerdo o no se ha terminado oficialmente, pero estamos viendo que esta administración, y me imagino quienes están alrededor de las decisiones a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, pues están haciendo el esfuerzo para que lo que en su momento estaba a $4.50, $4.60 el galón de gasolina, pues ahora lo tenemos $1 más barato. Ojalá que siga bajando, que se deje de mermar la capacidad de ahorro, la capacidad de compra, el poder adquisitivo que tiene el dólar, para que la población estadounidense, clase media, clase pobre, pues ya deje de estar en esos apuros y en esos contratiempos. Cambiando totalmente de tema, un dato que nos parece bastante interesante de que pasó el fin de semana es la entrevista que el presidente Donald Trump le concede a NBC al programa Meet the Press. Es bastante bochornoso el accionar con el cual se ha presentado esta periodista, la presentadora de este medio de comunicación, que a grandes rasgos, bueno, yo le voy a platicar, yo me imagino que mucha gente a esta altura lo ha visto, ha encontrado además justificación o no en la decisión del presidente, quien al final dice, pues he estado contigo, a raíz de los lloriqueos que presenta la reportera, presentadora de NBC, de que le dijo que ella manejó no sé cuánto tiempo para llegar hasta donde estaba el presidente y su equipo. Sin embargo, el presidente le dijo, pues he estado debajo de lluvia intermitente 1 hora aquí contigo y ya es suficiente. ¿Y por qué se molesta el presidente Donald Trump? Porque empiezan a entrar en un terreno donde yo entiendo, nos parece una cobardía por parte de los principales medios de comunicación, quienes desde el primer minuto, diría yo, del día siguiente después de las elecciones de 2020, donde ellos automáticamente, a la cabeza de Associated Press, dan por ganador y presidente electo a Joe Biden, en lo que nosotros entendemos fue, y mínimamente por nombrarlo, fue unas elecciones con muchísimas irregularidades, puede ponerle también fraude. Sin embargo, los principales medios de comunicación de alguna manera se las ingeniaron para ellos decretar quién era el presidente electo, y a partir del primer día, después de las elecciones, ellos establecen la narrativa de que no hay fraude electoral y que no se puede hablar de fraude electoral, que el sistema no permite ningún tipo de irregularidades, que no hay evidencia. Y hasta el día de hoy, imagínense cuántos años ya han pasado, los principales medios de comunicación siguen planteando lo que decía esta reportera. Mire, le voy a leer un poco de esta conversación que ha tenido el presidente Donald Trump con Kristen Welker. Pero le decía, esta reportera Welker de NBC
repite el mantra que han ido diciendo desde Associated Press y el resto de los principales medios de comunicación, que están alineados al Partido Demócrata. Son activistas demócratas, no hacen periodismo, no son periodistas, son activistas demócratas. Y yo puedo entender que ahora el Partido Demócrata no tiene un claro líder, no hay un liderazgo que uno pueda decir, bueno, esta es la persona que posiblemente sea la nominada, electa, la favorita de los demócratas. No lo tienen. Sí tendrán unidad, fortaleza en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, que ellos actúan de forma vertical, muy parecido a cómo actúan las repúblicas bananeras y sus partidos políticos. Sin embargo, no hay una figura clara en el Partido Demócrata. Por eso tienes a los principales medios de comunicación actuando como oposición. Por eso le digo, los principales medios de comunicación que están alineados al Partido Demócrata son activistas del partido, son representantes de oposición. Esta señorita Welker, o señora, no lo sé, se enfrascó en una discusión, no en una entrevista, no además en una base de datos. Y es que pareciera que todos estuvieran ahora mismo enceguecidos o les hubieran adoctrinado a los periodistas, reporteros de estos principales medios de comunicación, que no se toman la tarea de realmente ver si existe o no existe fraude electoral. Porque uno puede ir a revisar, fácilmente le puedo decir, usted puede entrar a la página de heritage.org, ellos registran, y ojo, no registran denuncias de fraude electoral. No. Ellos registran sentencias de fraude electoral. O sea que no es que parece que hubo fraude, no es que parece que hubo una votación fraudulenta, no, sino que documentación sobre información pública de las Cortes Federales, donde existen personas a las que se les ha imputado y se les ha procesado y hay una sentencia, o sea, hay una convicción, o sea, es conviction, o sea que hay sentencia. Hay personas, no 10, no 100. Si usted revisa los datos que tiene heritage.org, son miles. Y ahí es donde, para mí, es la verdadera hipocresía de todos estos principales medios de comunicación. Igual que esta señorita Welker, siguen repitiendo el mismo mantra que habían dicho durante el 2020, lo que quedaba del mes de noviembre y el mes de diciembre, y a partir de enero en adelante hasta el día de hoy siguen repitiendo esa mentira de que no hay prueba de fraude electoral. Y eso es una reverenda mentira. Y cuando ya les confrontas a estos pseudoperiodistas de la verdad, con hechos, con datos, entonces ya sacan la carta que dice, no, pero estamos hablando de fraude sistémico. ¿Cómo que fraude sistémico? Aquí el problema es que si hay la posibilidad de una sola persona que sea capaz de hacer fraude, pues entonces tenemos que asumir que existen miles, si no millones de oportunidades que van a poderlo hacer. Y eso es para nosotros lo realmente preocupante. Primero, había que desenmascararlos y llevarles pruebas a estos principales medios de comunicación y los actores demócratas. Que dicho sea de paso, para ellos no existe fraude cuando su candidato gana la elección. Sin embargo, revisemos lo que pasó en el 2016. No se esperaba la victoria del presidente Donald Trump. Creían que Hillary Clinton era la virtual ganadora. ¿Y qué empezaron a hablar? De fraude electoral, injerencia electoral, injerencia en las elecciones, colusión rusa, para ser más precisos, además de otras denuncias de que se manipuló el sistema electoral. Incluso terminaron hasta sentando al mismo Mark Zuckerberg en el Congreso. Claro, fue una forma muy disimulada de los politiqueros, pero los demócratas sentaron a Mark Zuckerberg para jalarle las orejas y decirle, ¿cómo es que tú permitiste que Donald Trump llegara a la gente más joven a través de Facebook o de las plataformas sociales? ¿Que no habías visto que ya el tema del Brexit se había modificado el pensamiento de muchas de las personas, que eso jamás tuvo que haber pasado, el tema del Brexit? Sin embargo, lo hicieron a través de las redes sociales y fue porque tú no lo controlaste. Ese fue el mensaje de fondo que le dijeron a Mark Zuckerberg. Por eso es que él terminó hasta no comprometiéndose, digo, no directamente, pero si uno ve en los hechos,
Hay un documental del cual yo siempre le recomiendo que revise. Dinesh D'Souza plantea este documental 2000 mulas, donde claramente se observa que Meta es la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, y otras inversiones, pero el que está a cargo de eso es Mark Zuckerberg. En este trabajo de investigación, y además por declaraciones mismas del mismo Mark Zuckerberg, durante la pandemia, el año 2020, por alguna razón patriota, según ellos, destinan más de $400 millones para las elecciones. Según ellos, para que mientras la gente esté encerrada o no esté pudiendo salir con este tema de la pandemia, pues entonces existan lugares donde las personas puedan ir a votar 24 horas. ¿Qué le parece? Se crearon buzones a los cuales la gente podía llegar a cualquier hora y depositar su boleta electoral. Qué curioso que pusieron, qué casualidad, que la mayoría de estos buzones lo pusieron precisamente en las zonas predominantemente demócratas. Qué curioso que cuando se ha denunciado que llegaba gente en la madrugada, no con un voto, no con 5, no con 10, con cientos de votos. Usted pueda creer que, digamos, en una casa, en una familia, en un departamento, a veces está la mamá, el papá, el primo, el sobrino, y pueden llegar hasta ser 10 personas. Sí, a veces pasa esa situación, aunque claro, entenderíamos que si se trata de ciudadanos americanos, pues nos parece un poquito complicado, pero incluso en el dándoles el beneficio de la duda. Podría llevar una persona cargada 10 sobres, pero cientos, en bolsas, en cajas. Ahí está, usted puede revisar y va a encontrar que se ha podido evidenciar que estas personas han llegado con esta cantidad de votos por correo, con votos en sobre. Por eso es que se estipula que si son 2,000 mulas, se puede extrapolar a 200,000 personas en realidad, a nivel nacional. Y que esas 200,000 se puede extrapolar a más de 2 millones de votos. Entonces, por eso es que es muy cínica la prensa progresista, los principales medios de comunicación, que a esta altura del partido primero nos sigan tratando de mentir esta idea de que no hay forma de cómo hacer una irregularidad o fraude en el sistema electoral. Mentira, sí se puede hacer y está comprobado. Nosotros hacemos el trabajo de investigación que no quiere hacer la prensa, pero incluso cuando le entregas la documentación de que hay casos en todas las elecciones, no solamente las de 2020, puedes revisar las anteriores al 2020 y las posteriores al 2020 y siguen existiendo personas que cometen fraude electoral. Pero entonces, la prensa progresista, una vez que ya los encaras y los confrontas de que existe evidencia, ellos dicen, no, pero eso no significa que hay fraude sistémico. ¿Cómo que fraude sistémico? Y es que aquí es donde nosotros tenemos que siempre entender que el progresismo trabaja en su esencia, que es el relativismo. Sí, pero es que no puedes tú decir que un fraude, un votito malo, entonces va a dañar toda una elección. Y yo digo, ¿pero por qué no? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros vamos a votar? Se supone que la democracia nos indica que cada persona es un voto y que cada voto cuenta, ¿verdad? Si ese voto termina siendo anulado por alguien que fraudulentamente ha participado, entonces no solamente estamos entrando en el escenario de que un voto anula al legítimo. Adicionalmente a ello, ese voto ilegítimo le permite al que está haciendo fraude o por quien ha hecho el fraude poder ocupar un puesto público de forma irregular, ilegítimo. Podrá ser legal, porque además, casos como el de California, se está viendo que no solamente de forma muy descarada están manipulando el sistema, sino lo más grave, yo creo, y de fondo tendríamos que analizar, es que se está estableciendo el Partido Demócrata, y hay que ser muy precisos en esto, el Partido Demócrata está avanzando con este proyecto de partido único, pero eso le funciona solamente en California.
Pero tarde o temprano, el resto de los estados demócratas van a imitar y van a copiar este mismo sistema. Un sistema donde no hay control. Ellos pueden decir que la ley dice que se controla, pero realmente no hay control. Es en California donde más se ha registrado personas que no son ciudadanas votando. Hemos visto también que existe una gran defensa, acérrima defensa, por los inmigrantes indocumentados en este país, en los estados demócratas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Usted cree que solamente estamos hablando de personas que han sido importadas para que puedan ser parte del Partido Demócrata en un futuro? No, ya los necesitan ahora. La gente está descontenta con el Partido Demócrata porque han abrazado ideas liberticidas que no son americanas. Ya no representan a esa base demócrata patriota. Ahora, déjeme solamente hacer una pequeña salvedad en ese punto para que usted también conozca un poquito de la historia. Hace no más de 40 años, tal vez un poco más, un poco menos, Commonwealths como el estado de Virginia eran demócratas, como lo siguen siendo, pero eran demócratas conservadores. Es más, en cierto punto, el Partido Demócrata llegó a ser hasta más conservador que el Partido Republicano. Pero hoy ese Partido Demócrata ha sido secuestrado por una izquierda radical que importa ideologías, y todo esto ha ido cimentándose desde la llegada de George Soros y la apertura de Hillary Clinton mientras era esposa de Bill Clinton. Y a partir de ahí se ha ido carcomiendo, se ha ido erosionando esas bases conservadoras del Partido Demócrata. Ya hoy mucha gente solamente se identifica con este partido porque su papá fue demócrata, su mamá fue demócrata, su abuelo fue demócrata y hoy ellos son demócratas. Sin embargo, muchos de ellos no están de acuerdo con el partido. Sin embargo, ellos tienen la idea de que ellos son más partidistas que por el lado filosófico y de convicción. Y ahí está el grave problema, porque el Partido Demócrata no es el mismo desde hace décadas o el siglo pasado. Ya no defiende ni siquiera esas causas que diríamos son las causas del país, del pueblo de los Estados Unidos de la clase media o clase pobre. No, ya no. Por eso es que surge este nuevo movimiento, Make America Great Again, que es un movimiento espontáneo, natural, de la unión de estadounidenses de la clase media que han sido abandonadas por su sector político al permitir que se exporten todas las fábricas y se mande al extranjero todos los trabajos que antes eran aquí, que se daban aquí en los Estados Unidos. Entonces, tenemos este descontento de muchas de sus bases. Pero ¿cómo puede haber y se puede registrar este descontento en la vida real si tienes un partido, pero un sistema también que ha secuestrado la transparencia, la honestidad de estas elecciones? Y hablemos propiamente del Partido Demócrata allá en California. Las últimas noticias nos dicen que el aspirante republicano por la alcaldía de Los Ángeles prácticamente ya está como que anulado. Y va a haber dos opciones. Una es la continuidad de Karen Bass, esta polémica y controvertida que ha estado metida incluso en señalamientos de malversación de fondos. Y hay otra que también pues representa la misma línea de izquierda del Partido Demócrata. Ahora, pongámonos a pensar en esto. ¿Qué significa ser un esquema de estructura de partido único? Quiere decir que en un futuro no habrá alternancia de poder. Si usted ha visto, viniendo de su país, como la dictadura de Venezuela, como la dictadura de Bolivia, mientras ha estado Evo Morales en la silla, como la dictadura igual de Daniel Ortega, cómo está ahora nueva dinastía, esta nueva casta que se tiene en México con el partido morenista. ¿Cómo es que ha ido escalando? Convirtiendo la estructura de poder en un poder de partido único. Un partido que ya no importa quién vote. No les interesa quién vote. Quien tenga el control, y esto lo decía Stalin, quien tenga el control de contar los votos, pues es el que se lleva a las elecciones. Y eso es lo que está pasando hoy en el estado de California.
Por eso es que la molestia del presidente Donald Trump al final con esta periodista Kristen Welker nos parece que no solo está bien fundamentada, sino es correcta. Porque el periodismo hoy ya no hace la investigación. Se vuelve en una especie de defensor del Partido Demócrata. Ya cuando lanza las preguntas, se supone que por alguna extraña razón esta presentadora, pero no es la única, es como que se volviera una especie de fact-checkers que ella, y sin sustento, dice, pero es que usted no ha presentado pruebas. No hay pruebas y no hay pruebas. Sin embargo, hay muchísimas pruebas de fraude electoral en el país. Que ellos no lo quieran reconocer, que ellos no quieran investigar, ya es una cosa distinta. Pero no reconocer que existe irregularidades y la forma de cometer irregularidades en el sistema electoral de los Estados Unidos es una torpeza. Pero además, una evidencia más de que no están haciendo periodismo, de que lo que hacen es simplemente un activismo político. Porque usted ve a los ojos de esta presentadora, como su molestia, su enojo. Y claro, ya había metido la pata al estar haciendo la defensa y la defensa y la defensa de algo que se supone ni siquiera ha investigado o no ha presentado ella las pruebas, más bien para decir. Y sin embargo quiere cambiar de tema y el presidente dice, no. Nosotros hemos tenido la aceptación del pueblo estadounidense y esa era una elección que se había ganado. O por lo menos había que dar la oportunidad de demostrar que realmente hubo fraude electoral. Pero en ningún momento la periodista sale a decir, bueno, sabemos que usted ha presentado las denuncias y que el Partido Republicano ha presentado denuncias de irregularidades, pero que fueron las cortes las que decidieron no aceptarlas precisamente para entregar los resultados. O sea que nada de esto se dice, pero a la opinión pública se quiere presentar al presidente como alguien irrespetuoso, intolerante, incapaz de sostener una conversación con una periodista. Y claro, también no van a mencionar que ha estado sentado, como el mismo presidente lo dijo antes de retirarse, ha estado 1 hora bajo la lluvia, recibiendo más increpaciones o acusaciones por parte de una periodista, en vez de hacer un trabajo de investigación y presentar en prueba, papel en mano. Si usted le va a decir al presidente de la nación, no hay pruebas de que, no, o sea, en este país no existe fraude electoral, por lo menos presenta las pruebas. Presenta las pruebas para acusar al presidente de una manera, de esa manera como lo hizo esta presentadora de NBC. Pero no lo hicieron. Y nosotros creemos que en la medida en que la prensa progresista siga tergiversando, manipulando, engañando al pueblo de los Estados Unidos, las reacciones, como las que ha tenido el presidente Donald Trump, son justificadas. Le guste o no. Porque a la final, en su mismo derecho a la libertad de expresión, porque es un ciudadano más el presidente de los Estados Unidos, él ha dicho lo que pensaba. Y a la final, tampoco es que esté obligado a sentarse con cualquier mequetrefe que venga a decir su verdad sin poner también las pruebas, como no lo ha hecho la presentadora de Meet the Press. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, TikTok, ex antes Twitter, en YouTube. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde encuentra información y periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Vamos a seguir hablando sobre lo que pasa en nuestro país. Hay un dato que me parece que es preocupante, que se está dando, bueno, lo venimos denunciando. El tema de que los jóvenes cada vez se reúnen en grandes multitudes, cometen saqueos,
robos, golpes y hasta tiroteos, independientemente de dónde sea. Pero hay un caso especial que se está dando en varias ciudades de los Estados Unidos, y es que ahora estos mismos jovenzuelos que están saliendo, por ejemplo, de high school, están aprovechando estos escenarios para buscar camorra, para iniciar peleas. Y esto nos parece que es muy preocupante, por muchas aristas las cuales vamos a ir desarrollando, y creo que merece la pena hacer un paréntesis para ver en qué punto nuestra sociedad estadounidense se encuentra en este momento. Pero iniciemos con este artículo. Dice: se desata una violenta trifulca entre policías, graduados y padres tras la ceremonia de graduación de una escuela secundaria en California. 4 detenidos. Se vio a policías, graduados y padres forcejeando tras una ceremonia de graduación de una escuela secundaria en California, y la trifulca terminó con 4 arrestos. Según informó KFSN, las consecuencias de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Kerman se convirtieron en un caos el jueves pasado debido a una discusión que comenzó entre un estudiante de último año y otro chico en el estacionamiento. El estudiante de último año, que se encontraba en periodo de prueba, fue detenido antes que la situación se agravara. Debería haber terminado ahí, pero en algún momento, con familiares a flor de piel y las emociones a flor de piel, decidieron inmiscuirse en esta situación, dijo el teniente de la policía de Kerman, Will Barcoma. El video mostraba a un grupo de policías intentando restablecer el orden, y una mujer identificada como la madre del anciano fue derribada al suelo. Se la vio revolcándose en el suelo antes de que unos testigos preocupados le prestaran ayuda. Según Barcoma, de la policía, una adolescente agredió a un agente e intentó resistirse al arresto. Las 4 personas fueron encarceladas por su participación en la trifulca. El mayor y el otro chico fueron acusados de provocar una pelea. El anciano también fue acusado de violar órdenes judiciales y de obstrucción a la justicia. Su madre fue acusada de resistirse a la autoridad. Los estudiantes de último año dijeron que las travesuras empañaron un poco la graduación. No creo que esa sea la forma en que me gustaría recordar mi graduación, dijo Joe Van Hans, un asistente. Si tienes algún problema, resuélvelo en otro lugar, quizás no en una graduación. La semana pasada se produjo una pelea en otra ceremonia de graduación celebrada en el Valle Central de California, y 6 personas fueron arrestadas. Una de las personas fue Adam Velázquez, de 19 años, estudiante de último año, y su familia, y afirmó que otro graduado insultó a su difunto hermano, lo que provocó la pelea. Jonathan Melena García, de 19 años, Nicolás Pérez, de 18 años, Andrew Velázquez, de 20, fueron arrestados por presuntamente perturbar la paz. Mariano Malena García, de 22 años, fue arrestado por cargos de obstrucción a la justicia antes de que la policía arrestara a Sabrena Mary Chávez por agresión también el jueves pasado. Este es un tema que en lo personal pienso que debería ser de preocupación para toda la sociedad de los Estados Unidos, porque ya esto no es un tema aislado, no son jóvenes que están haciendo una travesura, como decía parte de esta información. A mí me preocupa de sobremanera que no solamente exista esta intención de dañar y de agredir, sino que cada vez la violencia se registra en adolescentes, en jóvenes cada vez, diría yo, entre 12, 13, 14 años, que adicionalmente al deseo, porque esto es lo que parece que hubiera, al deseo de dañar, a eso hay que añadirle que existe la hazaña de querer acabar con la vida de las personas que están golpeando. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Usted revise ciertos comportamientos que, si lo comparamos con peleas, por ejemplo, no sé si usted de qué país venga, pero yo le voy a hablar propiamente de las peleas estudiantiles que podíamos haber tenido en los años 80, en los años 90, allá en Bolivia.
donde si tú tenías alguna situación que quieras dirimir con alguien, decías, pues vamos a la salida y arreglábamos en la salida, incluso terminaba en abrazo, pero es como que ahí terminaba y ahí estaba la gente, llegaban los demás alumnos y algunos hacían porras y otros gritaban y todo, pero todo era fuera de la escuela y a veces se registraba también dentro de la institución educativa. Pero bueno, el tema es que esa pelea podía terminar en ese mismo momento y con ganador o sin ganador, con perdedor, daba igual. Lo que hoy estamos viendo en este siglo XXI es que, o por lo menos en este tipo de agresiones que se están dando, es que existe una hazaña por acabar con la vida de la persona con la que tienes una diferencia. Veamos. Cuando ya has golpeado a tu rival, cuando ya lo tienes, no sé si la palabra es reducido, o ya físicamente has demostrado que puedes más que esta persona, eso no termina ahí. Lo que vemos es que existe violencia y una agresividad que tiene saña, que busca el dolo, que a mi entender existe la predisposición de un intento de homicidio. Porque no es normal, o por lo menos entiendo que no es normal, que cuando está pasando este tipo de agresiones o que existe una discusión que termina en una gresca, en una trifulca, que termina en golpes, adicionalmente a ello, busques la manera de reventarle la cabeza a patadas, de buscar de pararte o saltar encima de la cabeza de la persona, de buscar la forma de cómo no solo dejarla inconsciente, porque muchas veces por los golpes la persona ya está tirada en el piso, ya no se mueve, ya está inconsciente. Pero adicionalmente a ello es le digo que a veces me cuesta mucho encontrar una palabra que no sea tan ofensiva, hiriente, o que a la persona que en este momento me está viendo le pueda resultar que estoy exagerando. Pero veamos lo que está pasando. Es terrible, y ya no estamos hablando solo también de estos acontecimientos que se están dando en las escuelas, que se está dando fuera de los cines, dentro de los mismos teatros. Los mismos adultos jóvenes están cometiendo lo mismo. Estos que se reúnen para hacer saqueos, robos, golpes, atracos, están obrando de la misma manera. Obrando de una manera que uno podría pensar que hasta están bajo los efectos de alguna droga, porque no hay conciencia, no hay pensar un poco, siquiera uno en su futuro. Puedes estar enojado, puedes estar molesto y te puede salir un golpe. Pero no ser un analista de riesgos que se ponga a pensar en ese momento, hasta por simple conciencia, de que un golpe, hasta podríamos decir fortuito, de mala suerte, que esta persona se caiga para atrás, no necesariamente ha sido el golpe como tal, pero que esta persona agredida termine resbalando, cayendo para atrás contra la esquina de una acera y tiene lamentablemente un derrame o que lo lleva a un estado de coma y puede perder la vida. Ya no hay ese pensar que si yo estoy inmiscuido en ese problema, yo puedo ir a la cárcel de por vida. Ya este tema de la conciencia es como que alguien se los quitó y dijeron, no, eso ya nos va a detener, eso nos va a contener. Ya el miedo, el temor a Dios, ya ni hablar. O sea, se han encargado todos estos socialistas de meter una idea de que hay que sacar a Dios de las escuelas, hay que sacar la Biblia de las escuelas, hay que sacar a Dios del sistema político, hay que sacar las enseñanzas del cristianismo y los 10 mandamientos para que esto no sea un impedimento para robar, para mentir, para engañar, para levantar falso testimonio. Y parece que todo eso ya se ha trasladado a nuestras generaciones más jóvenes. Ya no existe tampoco el temor a la autoridad, no existe el temor a que se supone que cuando viene la policía representa la ley y representa el orden. Lo que tienes que hacer es someterte a la ley, respetar a la autoridad. Seguramente si tú crees que eres inocente, habrá un momento donde defenderás tu causa. Con o sin abogado, el país te va a permitir que tú te defiendas. Pero lo que vemos en las calles ya no es esa situación
donde veías al policía, lo respetabas. Ahora lo insultas, lo agredes, te resistes a la autoridad. Y cuando la autoridad ya ha sometido a alguien para llevarlo preso porque está cometiendo vandalismo, crímenes, cualquier delito, salen estos defensores y atacan a la policía. No dejan hacer su trabajo. No solo se resisten, sino que agreden a los policías. Los empujan, los jalonean, los arrastran y después se van corriendo. Así de cobardes. Se escapan. Y ahí tienes a todo el tumulto que después los protege. Esos actos usted fácilmente los podría reconocer allá en países tercermundistas de África. Podría haber esa misma rebeldía cobarde en algunos países bananeros de nuestra región. Pero en un país de primer mundo como Estados Unidos, que en otrora era una cultura apegada a la ley, al orden, el respeto a la autoridad, eso parece que se está diluyendo de una manera brutal. Y nosotros tenemos, a través de los principales medios de comunicación, lecturas como la que hemos leído, donde dice que se tratan de travesuras. ¿Travesuras? Y claro, esta misma gente que no quiere poner mano dura con sus hijos, que no quiere educarlos correctamente, cobardemente van y dicen, no, el problema es de la policía. Porque quiso poner su autoridad por la fuerza. Quiso hacer o hizo abuso de poder. ¿Se da cuenta? En vez de que tú corrijas a esa criatura para que en el futuro no sea un delincuente, un drogadicto, un asesino, lo que sea, un criminal más, vas y lo proteges. Ahora, yo entiendo que como padre no querrás que por el resto de tu vida tu hijo tenga un tipo de antecedentes como esos. Pero si no estás criando bien a tu hijo y no estás cuidando bien de sus valores y estás entregando delincuentes a la sociedad, por Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis de reflexión profunda. Porque créame, usted puede tener un hijo bueno, que ya el mismo día de la graduación esté pasando por este momento tan importante para la familia, para darle un reconocimiento porque ha cumplido con su etapa escolar y seguramente el siguiente paso será la universidad. Pero estos revoltosos, estos anarquistas, están ahí y pueden dañar y estropear esta ceremonia de graduación. Pero también pensemos, ¿estos son qué? ¿Los futuros abogados, médicos, ingenieros? ¿O van a ser parásitos sociales dependientes de nuestros impuestos? Tenemos un Estados Unidos que ya no es el mismo del siglo pasado. Y tenemos cada vez a politiqueros que apuestan más por estas políticas de justicia social, justicia racial, y que permiten, a través de la modificación de las leyes, que se reduzca el tipo de pena para estos delincuentes. Entonces, constantemente estamos viendo que hay un deterioro de nuestra sociedad. Y eso hay que sumarle una desidia de una gran parte de la sociedad estadounidense que prefiere mirar al costado. Hacer de cuenta como que, bueno, no es nuestro sector, no es nuestra comunidad, total, que se arreglen entre ellos. Claro, ese se arreglen entre ellos será hasta el momento que les toque a ellos también lidiar con las consecuencias de una mala crianza, las consecuencias de no haber puesto un alto en su momento, las consecuencias de haber permitido esta cultura del desacato a la autoridad. Y claro, al final, estos mismos que miran al costado, ¿a quién van a llamar cuando tengan un problema? A la policía, a su alguacil, a su agente, a su uniformado. Ojalá podamos entender que lo que está pasando en los Estados Unidos requiere de nuestra atención y reflexión inmediata. Déjeme cambiar de tema ya para cerrar. Hay un informe de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que indica que la administración de Tim Walz, sí, el tampón Walz, ignoró las advertencias sobre fraude mientras miles de millones de dólares desaparecían. Este es un informe del Congreso liderado por los republicanos que alega que altos funcionarios de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz, demócrata de Minnesota, no actuaron durante años ante las advertencias sobre el fraude
en los programas de servicios sociales del Estado, lo que permitió pérdidas confirmadas o presuntas de cientos de millones de dólares y puso en riesgo miles de millones más. La administración de Tim Walz tenía el poder de detener los pagos fraudulentos a entidades de alto riesgo que recibían fondos federales de nutrición y Medicaid, pero el Estado no actuó repetidamente después de que los funcionarios expresaran sus preocupaciones. Esto según un informe final del personal de 205 páginas publicada el día de hoy por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Los investigadores del Congreso descubrieron que la preocupación por las posibles denuncias de discriminación racial, más que las limitaciones legales, contribuyó a la decisión del gobierno de Walz de seguir pagando a los proveedores sospechosos de fraude. El comité también habló con casi 30 denunciantes, algunos de los cuales acusaron a la administración de Tim Walz de tomar represalias contra los empleados estatales por haber alertado sobre el posible fraude. Las alertas de fraude se elevaron a los niveles más altos del gobierno del estado de Minnesota, se retrasaron o evitaron medidas correctivas significativas y los pagos continuaron mucho después de que surgieran señales creíbles de fraude. Es lo que dice parte del informe. El comité determinó que se estima que Minnesota perdió 300 millones de dólares en fondos federales robados para programas de nutrición destinados a alimentar a niños hambrientos durante la pandemia del COVID-19 y que hasta 9,000 millones de dólares en facturación de Medicaid podrían haber sido fraudulentos, una estimación atribuida a un fiscal federal y cuestionada por funcionarios de la administración de Tim Walz. Esto debería ser escandaloso y debería estar ocupando los principales medios de comunicación. Pero ya vemos que como es demócrata, es un estado gobernado por demócratas, el estado de Minnesota, o igual la ciudad de Minneapolis, ahí mismo está la representante Ilhan Omar. Pero este dato que añade este trabajo de investigación sobre que el tema racial está impidiendo o siendo una barrera para que se haga una investigación. Este es un problema que hoy está quejando a todo Occidente y es gracias a estas culturas, más bien a estas políticas de multiculturalismo, la importación o permitir la invasión migratoria masiva y descontrolada, porque al final la carta que siempre va a utilizar el zurdo, todos estos izquierdistas radicales, es el tema de que se les está señalando de fraudulentos por el tema racial. No. El delito es delito. No importa qué color de piel tengas. No importa de dónde vengas. El delito es delito y el delito hay que denunciarlo. Hay que procesarlo y hay que llevar a los fraudulentos ante la justicia. Pare de contar. No hay que darle tanta vuelta. Sin embargo, tenemos cada vez a estos gobiernos progresistas que lo que quieren es, a nombre de no ofender a ciertos grupos, igual pueden ser los árabes, los musulmanes, pueden ser los negros, los asiáticos, los hispanos, no importa. Siempre van a utilizar la carta para desviar la atención o evitar que exista una fiscalización. Por eso es que el vicepresidente J.D. Vance tiene que presionar aún más y contratar más gente de ser necesario para que investiguen todo el tipo de fraude que se viene haciendo allá en Minnesota. Y de una vez pasar al tema de California. Ya es suficiente. Enough is enough. Son miles de millones de dólares que se han robado todas estas organizaciones que dicen alimentar, por ejemplo, en Minnesota a niños y no lo han hecho. Se han aprovechado del dinero duramente ganado de los contribuyentes. Contribuyentes que cada vez ven reducido su poder adquisitivo, sin embargo siguen contribuyendo al sistema. Un sistema plagado de fraudulentos. Un sistema al cual también se las ingenia para poder quedarse con todo ese dinero. Y lo peor es que incluso habiendo este tipo de investigación, reconociendo que existe trabajo de investigación de las autoridades, muy pocos terminan pagando las consecuencias. Y al final ni siquiera devuelven el dinero. Y es que eso es lo más grave de todo esto. La cultura prometida por esta administración, esa cultura de la consecuencia, todavía no la estamos viendo. Y tenemos que exigírselo al Departamento de Justicia. Y por supuesto al resto de las demás autoridades porque tienen que hacer cumplir la ley. Si hay fraudulentos, tienen que pagar ante la justicia.
No importa de qué color, de qué etnia, de qué minoría, no importa. El delito es delito y se lo debe perseguir. La mentira es mentira y se la debe denunciar. El engaño también se denuncia. Para eso están las leyes, para proteger al ciudadano. Pero mientras tengamos estos gobiernos progresistas con su multiculturalismo, pues va a ser muy complicado. Es más, me atrevo a decir que en nombre de esa misma multiculturalidad, van a hacer leyes que sean más flexibles precisamente para beneficiar a estos sectores. Sectores que, al final de cuentas, no es que no benefician a nuestro país. El problema es que vienen con una agenda muy propia y no es necesariamente engrandecer los Estados Unidos de Norteamérica. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Tengan un bendecido inicio de semana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.